Hola a todos, sean todos bienvenidos a este video. Eh, los invito a que le den like al video, que le den me gusta, que lo compartan y por supuesto que se suscriban a mi canal. En este canal, bueno, pues van a encontrar muchos ejercicios de cálculo diferencial, cálculo vectorial, álgebra, en este momento cálculo integral y muchos más. Ejercicios muy divertidos. Bueno, pues continuamos con el tema 1 de cálculo integral, que es teorema fundamental del cálculo. En un video anterior veíamos algunas de las propiedades de la sumatoria. Si recordamos un poquito, bueno, pues veíamos precisamente esas fórmulas que son básicas para la sumatoria, para la notación sumatoria. En este video vamos a trabajar con algunos ejercicios para poder entender cómo se trabaja con la notación sumatoria. Y bueno, pues el primer ejercicio que tenemos, que dice que calcule la siguiente serie, la sumatoria de k igual a 1 hasta 5 de k al cuadrado. Aquí k en este caso es el índice. Y lo que les decía, bueno, pues si yo quiero hacer o resolver este tipo de problemas, nos dice que es de i igual a 1 a 5 de k al cuadrado. Lo que tengo que hacer es sustituir la k por cada valor, en este caso si inicia en 1, hasta 5. Entonces digamos que la forma básica es k al cuadrado, es decir, va un número e iniciamos con 1 elevado al cuadrado. Pero dice que es hasta 5 y es una sumatoria. Por lo tanto va más el siguiente número después del 1 es el 2 elevado al cuadrado, más el siguiente número que es 3 elevado al cuadrado, más el siguiente número que es 4 elevado al cuadrado, más el último número de la serie que es 5 elevado al cuadrado. ¿Sí? Esto básicamente es a lo que se refiere. Entonces, 1 al cuadrado sigue siendo 1, más 2 elevado al cuadrado, que es 4, más 3 elevado al cuadrado, que es 9, más 4 elevado al cuadrado, que es 16, más 5 elevado al cuadrado, que son 25. Y si hacemos la suma de esto, 25 más 16 más 9 más 4 más 1, nos da un total de 55. ¿Sí? Y esta sería, digamos que la sumatoria de k al cuadrado cuando i, bueno, aquí es un pequeño detalle, lo corrijo, no sería i sino k, porque de lo contrario, bueno, pues no existe el índice. Cuando k igual a 1 hasta 5, entonces se sustituye de 1 a 5 el valor de k y se eleva al cuadrado cada uno de los miembros y después se hace la sumatoria, tal como lo hacemos aquí. Bien, si gustan, bueno, pausen un poco el video, traten de resolver esta serie y cuando ya lo tenga resuelto, regresamos para que podamos verificarlo. Listo, ya está. Bien, pues vamos a trabajar con esta, que dice que es una sumatoria de j igual a 3 hasta 5, y la forma que tiene la fórmula o la función que está aquí es 1 sobre j. El primer valor es 3, entonces sería 1 sobre 3. 1 sobre j, el primero sería 1 sobre 3, más el siguiente valor después del 3 es el 4, 1 sobre 4, más el siguiente valor que es 1 sobre 5. Obviamente, bueno, pues al sumar podemos hacer el quebrado, que sería 3 por 4 por 5, y de ahí, bueno, pues
5 por 4 son 20, por 1, bueno, pues es 20, más 3 por 5 son 15, por 1 son 15, más 4 por 5, perdón, 3 por 4, que son 12, por 1, que es 12, y entonces tenemos 47 sobre 60. Y esta sería, digamos, la sumatoria que resuelve de j igual a 3 hasta 5 de 1 sobre j. ¿Sí? Tengo otro ejercicio por aquí, igual de sencillo. De la misma forma les sugiero, pausen el video un momentito, terminando de resolverlo, bueno, pues despausan para que continuemos y veamos la solución. Nos dice que la sumatoria de i cuando va de 5 a 10. Entonces tengo la sumatoria cuando i es igual a 5 hasta el límite superior 10. Y tiene una i, únicamente la i. Entonces esto, bueno, pues lo podemos solucionar. En este caso no hay un cuadrado, no hay un cociente, por lo tanto inicia únicamente en 5, más 6, más 7, más 8, más 9, más 10. ¿Sí? Y esta sumatoria, pues recordemos que si hacemos la suma de esto, nos daría 45. ¿Sale? Bueno, ese sería el resultado de esta sumatoria. No sé si vaya quedando claro, espero que sí. De todas formas, tengo otros ejercicios más. Tengo este otro ejercicio, ¿sí? Y este otro ejercicio, bueno, pues de igual forma lo podemos resolver. Simplemente colocamos sumatoria cuando va va de 1 hasta 6 de una constante que es 2, ¿sí? Si ustedes observan, aquí no existe ninguna variable h dentro de la fórmula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ir únicamente el 2. ¿Cuántas veces? De 1 a 6. Este representa el 1, esta representa el 2, este representa el 3, este representa el 4, este representa el 5 y este representa el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este que nos da igual a 12. Lo podemos resolver, si ustedes recuerdan, por ahí hay algunas fórmulas que vimos en una diapositiva, y nos dice que cuando tenemos por una constante, lo que podemos hacer es multiplicar la constante por n, que en este caso es un 6. ¿Sí? 2 por 6, pues obviamente es 12. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿Okay? Ahora, eso es con respecto a las sumatorias. Vamos a ver otros ejercicios en un siguiente video de cómo hacer lo contrario, es decir, nos dan una serie de valores y tenemos que devolverlo a notación sumatoria. Bien, eso es todo por este video y nos vemos hasta la próxima.